Esto es Último Recurso por Universidad 107.5. Estamos escuchando A las Sombras, el disco del año 2016. Se cumplen 10 años de todo esto, es un montón y también es un arranque de año, ¿no? Pensando un poco en lo que se viene un año bastante intenso. Del otro lado lo tenemos a Manu Fernández de Las Sombras para hablar un poco de esto, de lo que se viene mañana, primer show, no sé si primer show del año, ahora vamos a estar certificándolo, pero también de un aniversario muy importante. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes, tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás, Augusto? ¿Todo bien? Bien. ¿Primer show no? No, en realidad el primer show del año lo hicimos, ni bien arrancó el año, creo que fue el 3 de enero, lo hicimos en La Pampa, un muy buen show. Ayer tocamos en Castelar y mañana tocamos acá en Capital Federal, en La Fábrica. Así que se puede decir que no es el primer show del año. Bueno, pero... Es más, nosotros creo que, yo creo que lo comunicamos como primer show y nos habíamos olvidado de que ya habíamos hecho un show al toque el del año nuevo. Pero bueno, es más o menos lo mismo. Bueno, nosotros el año pasado lo habíamos casi cerrado con lo que fue la fecha acá en la ciudad de La Plata, con los chicos con el Pinche también, que le mandamos un abrazo, creo que está en Brasil. Así que bueno, un abrazo grande para él. Después le paso el recorte porque dice, que nunca me invitás, que no te invito. Miles de veces lo hemos invitado acá. Pero un buen cierre de año y lo que decía, un 2026 que a todos me parece que nos agarró medio desprevenidos, pero como vos decías también, están tocando y se viene una fecha muy significativa. Son 10 años, es un montón. Yo veía un poco también los comentarios que habían salido en su momento del disco debut. Y cómo fue mutando la cosa, ¿no? Al día de hoy que Las Sombras es otra cosa, pero no tan alejada de lo que fue en 2016. Sí, así es. Sí, yo igual creo, somos personas completamente diferentes y hacemos música completamente diferente hoy en día a como cuando hicimos ese disco. Cambiamos muchísimo. Y bueno, nada, un poco también eso, qué sé yo, cuando empezamos a revisitar un poco para atrás, es inevitable la comparación de cómo nos sentíamos y cómo pensábamos la música en ese momento a cómo la pensamos hoy en día. Y una de las cosas que tiene particular ese disco, y esto ya lo dijimos muchas veces, pero ese disco fue un disco que nosotros hicimos sin pensarlo demasiado. Medio como que estábamos buscando nuestra esencia, estábamos buscando nuestro camino y sabíamos las cosas que nos gustaban y las cosas a las que queríamos como parecernos en sonido. Y medio como que caímos con todo eso arriba de la mesa de buenas a primeras y no hubo como mucho reticencia que sí quizá después lo hubo en los próximos discos y a lo largo del tiempo cada vez se fue como más intensificando esta idea de quizá pensar demasiado las cosas o quizá como encasillarlas. Que creo que eso es un gran error, pero bueno, nada, todos un poco vamos mutando en el camino y si hay algo que me gusta mucho de ese disco es que fue un momento de mucha libertad, una palabra bastante particular hoy en día, porque cada vez que digo libertad se me envenena la cabeza, pero bueno, más que nada por el monigote de presidente que tenemos que la usa todo el tiempo. Pero es una palabra hermosa de usar y justamente en ese momento se sentía mucha libertad y sin límites, ¿no? Como es un disco que cuando yo lo escucho me sorprende mucho porque de repente escucho cosas que hacíamos que hoy en día quizá no las haríamos porque, no sé, hay temas que mutan muy rápido de un momento para otro. Esas cosas nosotros las dejamos de hacer con el tiempo y antes me acuerdo que en ese momento las teníamos como bien vistas. Entonces nada, es muy
es muy loco esto, como mirar para atrás y ver el camino musical de cada artista. Yo calculo que a un montón de gente le debe suceder. Pero bueno, nada, sí se te podría llegar a decir que si tuviera que volver la máquina al pasado, musicalmente no cambiaría nada. Nosotros somos una banda, yo siempre lo digo y levanto la bandera de que no nos gusta como hacer siempre lo mismo. Quizás sí, en algún punto venimos con shows repitiendo las mismas listas y tocando canciones que ya venimos hace unos cuantos años tocando, pero a la hora de producir y de crear siempre fuimos muy culo inquietos y nunca nos quedamos como encasillados dentro del mismo género, que algunas veces sí siento que otras bandas se sienten muy cómodos con eso, ¿no? Como decir, bueno, a mí me gusta hacer esto y lo voy a hacer toda la vida de la misma manera. Sí, me quedaba pensando un poco en lo que decías de esto, ¿no? De por ahí volver para atrás. No sé si fue Adrián D'Argelos el que dijo en algún momento que no le gustaba, no sé, tocar las canciones del primer disco. Entiendo que es, por ahí en el caso, no es el mejor de los ejemplos, ¿no? Porque Babasónicos tiene una discografía que es amplísima. Pero, viste, como que está esa sensación de, che, esto lo toqué hace 500 años, ¿no? La verdad no tengo ganas de salir a tocarlo en vivo. Y me parece que el debut, el del 2016, en vivo también funciona bastante bien, ¿no? Sí, el disco... Uh-huh. No, decime, perdón, te interrumpí. No, digo que se acopla un poco y lo que se viene mañana también es un ejemplo concreto de eso, ¿no? De que, che, si da para tocarlo en vivo, se hace. Ustedes han hecho también presentaciones sobre cada disco. Sí. Entonces, bueno, me parece que no hay una reticencia, ¿no? De decir, che, vuelvo a no, nosotros siempre lo tocamos ese disco y lo tocamos un montón. Hay ciertas canciones que no tocamos tanto, pero otras las tocamos todo el tiempo. Y es un disco que a la gente le encanta. Ese disco, me cansé de escuchar a la gente que es el disco que más le gusta. Y bueno, nada, se nota mucho en el show cuando tocas canciones de ese disco, cómo pega en la gente. Uh-huh. Me imagino también, por otra parte, de que en aquel momento giraban bastante por acá. De hecho, son casi como hijos adoptivos, ¿no? Mira, nosotros empezamos a tocar ahí, empezamos a tocar en La Plata, la banda se formó en La Plata, teníamos parejas en La Plata, teníamos un vínculo muy, muy estrecho con La Plata. Viajábamos todo el tiempo para La Plata, entonces sí, o sea, es un disco que se gestó entre Buenos Aires y La Plata, en gran parte de La Plata. Hay canciones que tengo recuerdo patente, por ejemplo, Van Detrás, tengo recuerdo de que la compuse en la sala de ensayo antes de ensayar en La Plata, por ejemplo. Hay cosas que venían en Costera escribiendo y que se terminaban de formar en La Plata. Entonces se podría llegar a decir, es más, es un disco que o sea, primero empezamos a mezclar nosotros, es muy particular la historia, esto también lo contamos, pero nosotros armamos todo ese disco, lo grabamos nosotros mismos ese disco, y cuando lo empezamos a mezclar hubo un problema en la computadora y casi lo perdemos al disco. Y lo terminamos como resucitando, no recuerdo cómo, y lo llevamos a mezclar y a masterizar a La Plata, lo del Cana San Martín. Mira. Le mandamos un abrazo al Cana si está escuchando también. Entonces es como también todo un ciclo completo, desde la gestación hasta que salió a la luz ese disco que está inmerso de la ciudad de La Plata. Vos decías también que fue, no sé si la palabra es urgente, hablabas de que tal vez haya salido más sin pensarlo tanto que los otros. Y entiendo, bueno, 2016 igual ya estaba bastante aceitada, ¿no? Ya no era la cosa de grabarse en una portaestudio, en un CDR. Había como la necesidad de ir a un estudio de grabación propiamente dicho. Otras formas, ¿no? Que se iban sumando a medida que pasa el tiempo, lo vas puliendo, mejorando en materia también del alcance, ¿no? De la plata que te da, ¿no? Que te alcanza y no te alcanza, a veces no da. Pero bueno, también en cuestiones técnicas me parece que bueno, más allá del salto de calidad, las canciones no envejecieron para nada mal, como decíamos recién, ¿no? No envejecieron para nada mal, y también una de las cosas que nosotros hacemos es como
las transformamos para tocar en vivo. Tienen partes que son completamente diferentes a lo que está en el disco, entonces cuando las vas a escuchar en vivo tienen cosas nuevas, tienen maneras de enganches diferentes, entonces un poco también lo que nos sorprende un poco es eso de cómo fuimos transformando un poco esa música con el pasar de los años. Te llevo a lo que está sonando de fondo, la actualidad. Hoy está sonando, instalado recontra en Spotify, ¿no? Damocles, que yo no sé, ¿será la presentación o el adelanto de lo que se viene? Porque estamos mirando muy para atrás, pero para adelante, ¿qué onda? Y mira, sí, es el adelanto de lo que se viene, es un tema que, bueno, salió en noviembre del año pasado, tiene como un sonido nuevo, un sonido que buscábamos, que justamente se diferenciara un poco de todo lo que veníamos haciendo. Es un disco que lo produjo Dylan Lerner, y lo grabamos en su estudio. Así que bueno, nada, eso salió en noviembre. Ahora yo tengo entendido de que dentro de muy poquito tiempo sale el nuevo single, que tiene un feat muy potente, y después saldrían todos los temas. O sea, este es un año de lanzamientos básicamente. Bueno, sí. Pero bueno, también muy como Culos Inquietos, también, o sea, nosotros lo grabamos el año pasado, casi el año pasado, lo tenemos guardado, esperando a salir, muy ansioso, y a la vez entonces, como mucho tiempo en el medio, ya creando y teniendo nuevas canciones en la cabeza con ganas de volver a entrar al estudio. Así que no sé qué deparará del futuro musical, pero ya tenemos un montón de canciones nuevas como para ver otro disco. O sea, ni siquiera salió el cuarto y ya tenemos un poco la idea de grabar un quinto. Bueno, es un buen número, ¿no? Porque si volvemos a pensar en retrospectiva, ya que tengan quinto disco, sí, 5 discos, es un montón, ¿no? La historia también no se remonta solamente a 2016, ustedes se conocen de hace años, pero digo, La Sombra empieza en eso que mencionábamos, la ciudad de La Plata, qué sé yo, y al día de hoy, bueno, la banda también está cumpliendo muchísimos años. Cuando lo mirás así para atrás, es un montón. Creo que son como 12, 13 años más o menos de que tocamos, si mal no recuerdo. Nosotros arrancamos en el 2014, sí, 12 años, algo así que ya estamos tocando. Bueno, y después de eso, digo, también poner en remojo un poco las situaciones que tienen que ver con encontrarse, de decir, che, bueno, seguimos con esto, seguimos para adelante, en un contexto que ya lo dijimos, ¿no? Es bastante bajonero, pero así todo, me parece que en los últimos años... Es loco cómo está repercutiendo también en los recitales. Nosotros, por suerte, vendemos tickets. Quizás se hace un poco más cuesta arriba algunas veces, pero sí lo que estoy notando mucho es que a muchas bandas les cuesta muchísimo vender tickets, bandas que vendían tickets fácilmente. Entonces creo como que la situación es bastante polémica, ¿viste? O sea, y eso es muy preocupante. Pero bueno, esto no quita el hecho de que haya muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y también los lugares, ¿no? Digo, sí. Que siempre ha sido un tema de discusión, ¿no? En la Ciudad de La Plata también, donde tocás. Me acuerdo allá lejos de ese tiempo que se hablaba de cuántos tickets tenía que cortar para poder tocar en un lugar o lo que fuera, ¿no? Estoy hablando de antes de los 2000 incluso. Sí. Pero bueno, cambió la situación, algunos espacios que se abren, otros que se cierran, culturalmente ni hablar, ¿no? Un poco lo que veníamos mencionando, pero bueno, ahí está, ¿no? La gracia es esa. Es como vos decís, la gracia es esa, es darle la vuelta de rosca como para seguir para adelante. Bien, mañana van a estar tocando ahí en la fábrica. También, hablando de lugares, estuve chequeando un poco lo que es la agenda de la fábrica, un lugar donde yo no lo conozco. Debe estar bueno, le están poniendo onda y además tienen una muy buena agenda, ¿eh? Sí, es muy bonito, la verdad que estamos contentos, es la primera vez que vamos a tocar ahí, yo ya he ido un par de veces, pero en otras situaciones. Y bueno, nada, sí avisarle a la gente que nos está escuchando o viendo que
quedan muy pocas entradas, o sea, quedan la nada misma de entradas, así que si tienen ganas de ir, que se pueden sacar porque se agotan 3, 2, 1. Al toque. Sácanla, me imagino, se meten ahí por el Instagram y chequean las coordenadas correspondientes, si no, no sé si es Ticketek o alguna empresa de esas que resuelve. Ahora realmente no me acuerdo bien qué plataforma es, pero te metes en el Instagram de las sombras, está el link, y bueno, ahí ya directamente te lleva a comprar la entrada. 2 preguntas. Primero, vuelvo al debut. ¿Hay formato físico de esto? ¿Queda algo? No queda nada, eso es algo muy bonito de recordar. Nosotros hicimos una tirada de 500 CDs en su momento y estábamos medio asustados. Yo me acuerdo que tenía el recuerdo de mucha gente que había hecho lo mismo y ver las cajas con los discos en sus casas que no pudieron sacarse de encima, y a nosotros nos pasó algo muy bonito, que esos discos se vendieron todos. Mira. 500 copias del primer disco. No hay más copias de eso. Lo mismo sucedió, hicimos un vinilo, un simple, que tenía de un lado Van Detrás y del otro Vos y Yo. Uno chiquitito, que me acuerdo que lo hacían detrás de una ferretería en el conurbano, no recuerdo muy bien cómo era el nombre del lugar, pero eso también, hicimos una tirada de 100 y bueno, eso se evaporó. Esas fueron las únicas 2 cosas que nosotros editamos físicamente. Es una lástima que no lo hayamos hecho más. Automáticamente después de haber hecho el CD, medio como que terminó, como murió rotundamente el CD. Por suerte lo pudimos vender. Me acuerdo que venían después propuestas de vender QR, o entregar como un objeto con un QR y algo para que te lleve al disco digital. Qué sé yo, a mí me pareció siempre medio raro todo eso. Pero bueno, nada, tengo el recuerdo patente de que terminamos de hacer eso y vino esa propuesta, y ahí ya medio como que, bueno, ahora es un objeto más de colección que otra cosa. Sí, lo cual no quita que en algún momento, viste, se te cruce o se te alineen los planetas y diga, che, bueno, ¿qué es? Es la idea. Che, y lo otro, después de la fecha de mañana, ¿qué es lo que se viene más urgente? ¿Se van a venir más adelante, supongo, en el tiempo, en el año, algún show en La Plata? Obviamente. Sí, hay fechas, tenemos un Matienzo, o sea, las fechas físicas así, o sea, el número no te la puedo decir porque está todo en lápiz, pero está todo bastante confirmado ya en realidad. Pero tenemos un Matienzo, en abril vamos a La Pampa, en mayo tenemos Matienzo y creo que en junio vamos para La Plata a Ciudad de Gatos. Bueno, hay que esperar un poquito más. Ciudad de Gatos siempre, ¿no? Un reducto exclusivo prácticamente. La verdad que sí, nosotros estamos muy contentos con cómo nos tratan siempre ahí. Y nada, es un lugar espectacular para tocar. La última vez que cuando hicimos la fecha con los Charlie la pasamos alucinante, estuvo re bueno. Muy divertido todo, estuvimos presentes. Manu, bueno, gracias por todo. Primer invitado de la temporada 2026 de Último Recurso, la 6ª, así que abriendo, ¿no?, este espacio con invitados y hablando de La Sombra, que está buenísimo realmente, y sobre todo este debut. Vamos a escuchar un par de canciones más, vamos con Vos y Yo, y después, para cerrar, El Ciudadano. Nada, lo mejor para lo que se viene y nos estaremos viendo por ahí. Dale. Muchas gracias, Augusto. Te mando un saludo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Hablábamos con Manu Fernández de Las Sombras. Bueno, se cumplen 10 años del disco debut de Las Sombras. Escuchábamos recién Damocles. Fuimos de atrás para adelante, de adelante para atrás. Suena ahora Vos y Yo y después el cierre en Último.